Hoy vamos a ver la depresión de Abraham. Me sorprendió cuando el Señor me dijo, métete en la presencia que te voy a revelar la depresión de Abraham. Para mí, Abraham era el más completo de todos. Primero, por su fe. Segundo, que Dios le dio testimonio de todas las cosas a él. Y ser el padre de la fe y un hombre que estuvo deprimido, sí. Dios promete estar con Abraham en todo, basado en una gran promesa. Génesis 15:1 dice, Abraham no había expresado su depresión por no tener hijo, por amor a su mujer. Entonces, 15:1. Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces, usted va a ver aquí esa depresión tan grande que hubo en él. Una depresión muy tremenda. Una depresión que aunque Dios se le había presentado a él como el gran galardón que sería para él. Vemos cómo se siente aquel hombre, cómo se siente de que él a sus 75 años no tenía hijo. ¿Cómo se siente él siendo un hombre vigoroso, siendo un hombre útil aún y siendo un hombre que engendraba hijos? Pero pasar toda esa vida con Sara, siendo Sara estéril, y él nunca le reclamó ni nunca le dijo a Sara, voy a tener más mujeres y voy a tener hijos con ella. Un hombre fiel. Abraham fue demasiado fiel al amor de Sara y nunca quiso tener. Luego tuvo concubinas y tuvo otras mujeres, pero mientras Sara, él le fue fiel solamente en aquella mujer llamada Agar, por mandato y por pedimento de quién, de la misma Sara. Él nunca le dijo, Sara, tú no puedes tener hijos, yo creo que es mejor que cojas para tu lado y yo cojo para el mío. O déjame que yo voy a tener más mujeres, porque en aquel entonces se podía. Y él vivió con una depresión silenciosa en el corazón por no dolerle el corazón a su mujer, por no traerle ese dolor. Él vivió calladito ahí, callado. Yo quiero que usted se imagine eso. Tantos años en eso, en todo esto, y ver cómo fue que vino todas estas cosas. Y el calladito. Una de las depresiones de las que he visto, de las que he estudiado, porque yo nunca había estudiado esto hasta que el Señor me dio la orden de estudiar la depresión. Para mí la que más me ha impactado es esta, la depresión del silencio de Abraham. Y respondió Abraham, Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos? Sin hijo. Y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer. ¿Por qué le dice él así? Yo quiero que ustedes entiendan un poquito. Veámoslo. Vamos a escuchar el tono de Abraham. Vamos a escucharlo. Vamos a concentrarnos. Vamos a escucharlo.
Y respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás tú siendo yo así, que ando sin hijos? Y ese mayordomo, Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado problema. O sea, cuando él habla de Damaseno, Eliezer, era el heredero de todo lo que tenía Abraham por causa de que Abraham no tenía hijos. Y Eliezer era el más viejo y el que siempre había estado a la derecha y a la izquierda de Abraham. Entonces, una persona que no tiene hijos, pero tiene una persona que trabaja con él en su casa y hace todo, y muere esa persona, ¿a quién le queda todo eso? A esa persona, si no tiene mujer. Entonces, él estaba viéndose que toda su heredad se le iba a quedar y todo le iba a quedar a ese criado. 3. Digo también a Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Con qué? Quiero que ustedes lo puedan denotar. ¿Con qué angustia? ¿Con qué depresión? ¿Con qué aquello del corazón? Entonces un esclavo nacido en mi casa es el heredero de todo. Luego vino a él palabra del Señor diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo. Será el que te heredará. Entonces vemos cómo es que van cambiando las cosas. Dios vio la depresión de Abraham. Y vemos aquí en el versículo 5, y lo llevó y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Yo tengo una hermana que ella quedó embarazada y ella perdió el niño. Y ella quedó estéril. Pero el Señor le dio una palabra, que ella no tendría hijos, pero que le daría muchos. ¿Y cómo trabaja esa mujer para los jóvenes? Tiene muchos hijos. El que no tiene uno, Dios le da muchos. Lo interesante es abrir el corazón. Abre el corazón y téngalo por seguro que va a tener muchos, muchos hijos. Hay tías que no tienen hijos, pero tienen demasiados sobrinos para terminar de criar. 6. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia, y le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los caldeos para darte heredad en esta tierra. Si usted ha venido de otro lado y usted ha venido porque el Señor lo ha traído, porque Él es el que le ha dirigido su vida, téngalo por seguro que Él no saca a nadie de su tierra para destruirlo. Él no saca a nadie de su tierra para destruirlo. Lo interesante es que nosotros abramos nuestro corazón para que Él haga. Aquí nos da esta referencia. No solamente fue para Abraham directamente, sino también para nosotros. Él no te sacó de un lado que te trajo a Valencia para destruirte aquí en Valencia. No. Él te sacó porque Él te quiere bendecir. Es necesario que nosotros nos abramos a eso. Él te saca de tu comodidad, de casa de papá y mamá, para bendecirte. Él no te va a sacar para destruirte, siempre y cuando tú vengas en buena lid, en búsqueda de Él. Pero si es que te saca, ¿cómo saca Satanás a alguien de su casa? Con otra mujer, con otro hombre, dejando hijos, esposo, esposa, y se volvió loca y se volvió loco. Esa es la forma de sacar Satanás a alguien de algún lado. Dios no. Dios lo saca de una comodidad, le hace pasar algunas cositas, pero es para moldearlo para algo grande. ¿Como hizo con quién? Con Moisés.
Lo sacó del brazo de su mamá, lo llevó en un canasto, volvió y se lo entregó a la mamá, pues ella fue que lo crió allá con la hija del faraón. Lo llevó a Egipto para conocer cómo se le aislaba. Luego tuvo que sacarlo 40 años más para que se le borrara toda la corrupción. ¿Para qué? Para que los próximos 40 años que hiciera la legislación de la ley. Bien. Las promesas y señales de Dios en muchas veces atemorizan. Versículo 7. Y le dijo, yo soy el que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. 8. Y él respondió, Señor, ¿en qué conoceré? ¿En qué conoceré? 8. ¿En qué conoceré que he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Recuerde que aquí el Señor le pidió a Abraham hacer ¿qué? ¿Un qué? Un sacrificio. Usted y yo posiblemente no estamos dispuestos a dar ningún sacrificio. Y es necesario que para una transición, para un cambio, usted debe sacrificar algo. ¿Cuál es el sacrificio que más pide Dios? ¿Cuál es? El que usted le dé lo que más le gusta. En la gracia es darle al Señor lo que más nos gusta. En la antigüedad era lo que más quería. El Señor le pidió a Abraham, ¿qué fue? Lo que más quería. Pero vemos cómo Dios enseña a Abraham a soportar. Él enseña cómo es que Él quiere que Él aprenda cómo debe mantenerse y cómo debe ser. Y entonces ahí Él va aprendiendo y para qué lo que iba a venir. ¿Qué es lo que iba a venir? Que un día Dios le iba a pedir a su hijo. ¿Usted se imagina que si Abraham no hubiese aprendido la lección del silencio, del dolor en su corazón por causa de no tener un hijo y callar por amor, si él no hubiese aprendido eso, ¿cuál sería la respuesta cuando Dios le dijo, ofréceme a tu hijo? En alguna parte hay que él se desesperó, que él se tribuló. No. Él había aprendido a vivir sin hijos, pero por amor. Pero él deseaba, lo más grande de su corazón era tener un hijo. Y entonces vemos aquí que vienen todas estas cosas, simplemente fue para prepararlo, como José. También pasó lo mismo. José tuvo que estar en silencio allá en Egipto, recordando que sus hermanos lo traicionaron y lo vendieron. Fue a la cárcel, fue vituperado y todo, para prepararlo, ¿para qué? Para preservación de los israelitas, del pueblo hebreo. Todo tiene una preparación. Lo que pasa es que nosotros preferimos caer en una depresión y no entender que el cimiento de lo que Dios va a hacer duele. Como tenemos que herir la tierra para poder hacer un edificio, tenemos que ir para abajo. Vemos también que el 12, vamos allá al versículo 12, mas a la caída del sol, sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una gran
oscuridad cayó sobre él. Pero de todo eso fue de qué? Porque él hizo, todo tuvo aquella visión, donde Dios le dijo que le iba a dar un hijo y todo, y él se sintió como nunca se había sentido, que Dios mismo le prometiera lo que él le faltaba para ser un hombre completo y para ser un hombre feliz. ¿Qué es lo que le faltaba a Abraham? Un hijo. Tenía de todo menos un hijo. Y él hace aquel sacrificio que el Señor le pide, porque los sacrificios en aquel entonces eran físicos. Ahora son espirituales. Ahora es que usted debe entregarle al Señor lo que más le gusta. Si una persona que está en la pornografía, ¿qué es lo que debe hacer? Entregar como sacrificio a Dios la pornografía. ¿Qué otro sacrificio usted puede dar? El licor, el cigarro. Las cosas malas que esté haciendo que a usted le gustan, tienes que entregarlo como un sacrificio. Señor, lo que más me gusta es tomarme unos whiskycitos, como lo hice yo. Tengo 20 años, 19 años, que no me tomo un whisky, ni un ron, ni una cerveza. Entonces, sí, eso no está prohibido. Eso no está prohibido. Usted puede tomarse 2 copitas, 3 copitas, hasta ahí. Lo importante es que no le abra los sentidos por medio del licor a los demonios. Para eso te dice muy claro ahí, bebida espirituosa. Te tomas unos cuantos y entonces vas a perder la conciencia de ti mismo y vas a bailar hasta en las mesas. Ahí como le pasaba a alguien por ahí. No sé quién, pero le pasaba a alguien. Bien. Entonces, vemos aquí. Entonces vemos aquí que a la caída del sol le sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Porque es muy sabroso cuando usted tiene un problema y de repente en medio del problema usted tiene un éxtasis de solucionar el problema y está viviendo un éxtasis, de repente está viviendo, tiene está en una unión muy conflictiva, pero hay un espacio de tiempo que todo parece como que está viviendo en otro planeta, un tiempo agradable. Pero cuando se concientiza de lo que está viviendo, ¿qué es lo que viene? Un miedo de volver a pasar lo que se pasaba antes. Eso le pasó a Abraham. Tuvo miedo de que volviera de nuevo ese terror y esa depresión por no tener hijos. Ahora vamos al capítulo 18, del 9 al 15, la depresión que viene por tanto esperar. Génesis 18, 9, dice la palabra del Señor. 9. Y dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Estamos hablando de 3 ángeles que vienen a traerle las buenas nuevas a Abraham. Porque Dios le había prometido a los 75 años que tendría un hijo. Pero ahorita nos vamos a pasar a 99 años. Eran 24 años que estuvo el Señor en silencio con Abraham, y Abraham estuvo en silencio en el dolor en su corazón, porque lo que más deseaba era tener un niño en sus brazos. Pero por amor a Sara, él cayó y entró en una depresión silenciosa. Ver a todo el mundo que tenían niños y él no tener. Pero cuando ese niño tenía 7 años, 7 o 17, 7 años. Sí, 7 años. ¿Qué pasó? Que pasa lo que pasó con Agar. ¿Saben lo que pasó con Agar, verdad? Entonces vemos que Sara ve a su esposo deprimido, ve a su esposo con esa depresión, ve a su esposo que el semblante
Ella entiende que todo el problema de él es por no tener un hijo. ¿Y qué fue lo que hizo Sara? Llamó a Agar. Mira, Agar, tú eres mi sierva. Quiero que te acuestes con Abraham y que le paras un hijo. Entonces, cuando convinieron eso y ella fue y le dijo a Abraham, Abraham, tengo todo preparado, vamos a salir y vamos a tener un hijo. Y Abraham ni siquiera miró para los lados. No es que él deseaba estar con otra mujer, sino que él quería tener un hijo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Fue y tomó a Agar, quedó embarazada. Y cuando ese niño fue a nacer, ellos querían sentirlo como propio de ellos, de Sara y de Abraham, pero era de Abraham sí, pero de Sara no. Entonces, cuando usted estudia toda esta narrativa de lo que sucedió, cuando Agar estaba dando a luz, la pusieron aquí. Y Sara se puso ¿dónde? Aquí, sin ropa. Y cuando salió el niño de Agar, ella agarró el niño y se lo puso aquí. ¡Ay, ay! Gritando como si estuviera dando a luz. Ella se metió a ese cuento. Usted cuando estudia esto a profundidad en las narrativas originales, ella hizo eso. Y quedó empavonada de sangre y todo esto de aquello, y ella se hizo como que si fuese, y ella comenzó a andar como que si fuese acabó de parir. Todo lo hizo igualito. Un trauma psicológico. Ella hizo todo eso para poderle animar a Abraham, porque Abraham estaba desanimado, pero nunca lo dijo, estaba deprimido, pero nunca lo dijo por amor a ella. Entonces luego vienen todos esos problemas entre Agar y Sara. Luego nace, luego llegan los 99 años, ella queda embarazada. 24 años duró el proceso de restauración del aparato reproductivo de Sara. El aparato reproductivo de Abraham, no, porque él era fértil, había tenido Agar, ahí se da. En Agar había tenido a Ismael. El problema era de Sara. Y a los 24 años el Señor le dio una matriz nueva. Eso te quiere decir que no te preocupes. Si Dios te prometió algo, Dios te lo va a cumplir. No importa el tiempo. Usted tiene que tener muy claro que la edad perfecta para una mujer tener hijos es de 21 a 27. Es el tiempo prudencial. Aunque María tuvo a Jesús ¿de cuántos años? ¿Quién ha estudiado eso? ¿De cuántos años tuvo María a Jesús? De 17. Bien, entonces vemos aquí. Vienen los 3 ángeles y se reúnen con Abraham. Y vemos, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto, volveré a ti según el tiempo de la vida. ¿Qué quiere decir el según el tiempo de la vida? ¿Qué quiere decir? 9 meses. Eso es lo que quiere decir. Volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. ¿Y qué fue lo que hizo Sara? Tremendo. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado ya la costumbre de la mujer, la menstruación. Se rió. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Sara? Yo no, bien vieja que estoy, no me viene la menstruación y voy a tener un hijo. Esto es una cosa loca. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo dice de esa forma? Para que usted entienda que hacía 24 años atrás Dios había hablado con Abraham y le había prometido eso.
Pero ya en todo el tiempo que había pasado se les olvidó la promesa. Y más viejos, más chochos y sin menstruación. ¿Para dónde vamos con eso? Se les olvidó la promesa de Dios, como a usted y a mí se le ha olvidado muchas promesas que Dios nos ha hecho. Y no estamos pendientes de ella. Esa promesa estaba ahí. Simplemente ella dice, y Sara se rió, pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. ¿Qué tal? Se les olvidó que el que había hablado era Dios, el que había prometido hacía 24 años atrás. Se les olvidó y entonces por eso fue que ella se rió. Y entonces nosotros ya siendo viejos tendremos el deleite de tener un niño. Ya Abraham es viejo. Entonces, 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Usted cree que hay algo difícil para Dios? No hay nada. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me he reído porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Entonces simplemente él entendió que su reír fue de nerviosismo. ¿Cuántas veces usted está nervioso y en vez de hacer alguna otra cosa lo que da es por reír? Eso le pasó a Sara. Visitó el Señor a Sara, como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había hablado. Sara concibió y dio a Abraham un hijo y en su vejez, en el tiempo que Dios había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Entonces vemos que todo se cumplió según Dios. El grave problema es que la depresión de Abraham, esa depresión silenciosa, por 25 o 24 años hasta que comenzó a crecerle la barriga a Sara, fue una depresión silenciosa, por amor. Hay muchas mujeres que están en una depresión silenciosa, quieren y desean un hijo, pero no lo tienen. No es porque simplemente hay algo y nosotros tenemos el poder más grande para liberarnos de esa depresión, que es la oración sincera. Usted todo lo que usted desee, todo, por muy difícil que usted crea que es, por muy difícil que usted piense que es, para Dios no hay nada imposible. Para los hombres será imposible, pero para Dios no. De modo pues que usted tiene que pegarse de ahí. Usted tiene un problema como cualquiera. No estemos hablando de tener un bebé, sino de que el problema que tenga, péguese de Dios, creyendo que el que lo colocó a hacer eso fue Dios y no el diablo. Usted está desarrollando un proyecto laboral de trabajo, un proyecto. Usted péguese de ahí, tenga la convicción de que usted está ahí porque Dios lo llevó a ese proyecto. Pero usted tiene que dar testimonio de que usted cree eso. ¿Cómo? Volviéndose un hombre santo. Un hombre de mucha fe, un hombre sin palabras oeces ni alteración de la voz, un hombre como Abraham, seguía en su paz, seguía siendo el mismo con el dolor en el corazón. Y eso no lo llevó a maltratar a Sara. ¿Y cuántos hombres han maltratado a la mujer por causa de que no le salen las cosas como quieren? Vea, esta depresión debe enseñarnos muchas cosas. Esta depresión silenciosa, que porque usted no esté viendo el queso a la tostada, usted sosténgase en su carácter y cada día mejore.
el Señor me ha enseñado, cuando tengas problemas, pon la mejor cara que tengas. Cuando tengas problemas, tu mejor cara es la que tiene que relucir. Entonces, cuando tenemos problemas, estamos deprimidos, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? No nos vestimos bien, nos dejamos la barba desordenada, ni nos bañamos. ¡Depresión! ¿Usted cree que la depresión es cerrarse en un cuarto y en la oscura esto, aquello? No, hay muchas maneras. ¿Cuántas veces usted no ha querido ni bañarse o de repente le da flojera acomodarse o le da flojera ponerse bonito, vestirse bien? Eso le pasa mucho a las mujeres cuando están en aquel tiempo. ¿Qué? Salen sin arreglarse. Salen de esa forma. Y yo a veces pienso, ¿por qué esa depresión? Claro, eso es algo biológico en ellas, pero nosotros, las mujeres tienen Dios les puso esa costumbre o eso de renovar ovular y todas esas cosas. Pero alguien me dijo una vez, pastor, yo he estado pensando algo. Una mujer me lo dijo. Me hizo esta pregunta. Pastor, ¿qué cree usted que es peor? La menstruación 3 días, 4 días al mes y ustedes que tienen que afectarse todos los días. Yo le dije, bueno, yo nunca lo había visto así. Porque yo veo a mi esposo, claro, el esposo de ella es peludo. Y ese se afeita en la mañana y en la tarde ya está con los cañones. Todos los días tiene que afeitarse. Yo no lo soportaría. Le dije, bueno, pero que cada uno le tocó lo suyo. Bien. Entonces, vamos en el versículo 21:3, ¿verdad? 21:2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac a los 8 días, que era la costumbre, a los 8 tenían que circuncidarlo, como Dios le había mandado. Y era Abraham, ¿de cuánto? ¿De cuánto? De 100 años. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Entonces, ahí hay un juego, ¿ven? Todo el que escucha todo eso, que Sara se rió y después ella se rió de verdad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se cumplió lo que Dios había dicho. Y añadió, ¿quién diera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. De modo pues de que usted no se preocupe, usted no debe entrar en depresión porque algo no se está cumpliendo. Si a usted Dios le habló que lo va a llevar a un sitio, créalo. Simplemente no te sientes a esperar. Ora, no pierdas el tiempo chateando. Ora para que lo que Dios te dijo se cumpla. No pierdas el tiempo porque usted tiene el poder de ver las cosas. Usted tiene en su libre albedrío el poder de adelantar las cosas o de atrasarlas. Si usted se queda quieto, usted la está atrasando. Pero si usted se activa, si usted se va en esto, supongamos que tú quieras ir para Mérida y tú quieres ir en el momento que Dios te lleve, porque esa es otra que llegan y le dicen, no, es que yo voy a ir en el tiempo del Señor cuando Él me lleve. Sí, Él te va a hacer la maleta, espéralo ahí. Entonces, tienes que comenzar a hacer maleta. Cuadra bien lo que te vas a llevar, los regalitos que vas a llevar. Comienza a hacer todo. Actívate. No esperes sentado. Abraham, por no dañar el corazón de su esposa, él cayó y se quedó quietecito. Porque Abraham, aquí no cabe eso de que tiene que activarse para tener un hijo. Porque si Abraham se fuese activado, oye, le hubieran salido cachos por todos lados a Sara.
¿Me entiende? No. Él fue un hombre fiel. Y por eso fue su depresión silenciosa. Dios libera de la depresión al llamado y predestinado a una gran prueba. Génesis 22, 1 al 18. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Es lo que vengo diciendo. Dios te va, y todo eso que se está pasando, todo aquello que está atrasado, todo aquello que usted cree que no está, espero que lo entienda y lo meta aquí. Aquello que no está saliendo bien, que aquello que como que Dios no quiere, es que te está capacitando. Te está moldeando para la obra grande que Dios tiene para ti. Te está formando su carácter en ti. Saber esperar. Entonces, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te daré. Para todo eso fue que Él le dejó que Él aprendiera a esperar, tener esa paciencia, tener y soportar esa depresión. ¿Usted sabe qué hubiese pasado si Él no hubiese sido enseñado cuando le da estos dos versículos? Agarra a tu muchacho y vete y para que me lo ofrezcas. ¿Usted sabe qué haría usted? ¿Qué haría usted si el Señor viene y le dice, entrégame tu hijo? ¿Ah? Ahí está, y es Dios, y usted no es que quiere tanto a Dios, pues. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos pasa ya a todos. A todos, todos los que tenemos hijos. Por eso es que el único que no escatimó dar su vida por su amigo fue Jesús. El único. Pero un verdadero amigo, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Quién es? El que da la vida por su amigo. Bueno. 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalboró su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar a lo lejos, de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí es donde se manifiesta el por qué Dios formó ese carácter para ser llamado el Padre de la Fe. Aquí en este versículo es donde está todo el secreto. Esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Recuerde que desde el principio, cuando vemos en el Éxodo, ¿qué fue lo que le pasó y qué era la palabra que siempre se repetía? Faraón, deja ir a mi pueblo para que vayan y me adoren. Y todo el que se interponga a la adoración será derribado. No hay dos cosas que tengan en cuenta que usted no puede negarse. Una es a que lo inviten a adorar. Y no trate de sonsacar a alguien para que no vaya a la adoración. Si usted sabe que alguien está dispuesto a ir a la iglesia, pero usted quiere que lo acompañe a Maracay, a Barquisimeto, a Puerto Cabello, tenga cuidado. Porque usted puede haber cometido un grave error. Porque usted desvió a aquella persona que Dios la está esperando en la iglesia para adorar. Entonces usted va y se estudia ¿qué? Cantar de los cantares. ¿Qué le pasó a aquella mujer por dejar esperando al hijo del rey? Le echaron una pela y la metieron presa. ¿Sí o no? ¿Lo han leído? Bien. 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Oye, primera vez que veo esto.
y fueron ambos juntos. Ok. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí la leña, he aquí el fuego, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Oye, él dijo, bueno, aquí está todo lo que tú estás pidiendo, pero ¿dónde está el cordero? ¿Qué fue lo que le dijo Abraham? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y lo compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Usted estaría dispuesto, después de 25 años esperando, o 25 no, póngale 70 años, 50 años de casado con Sara, esperando tener un hijo y que después tengas un hijo en la vejez a los 100 y venga Dios y te lo pide? ¿Usted estaría dispuesto a entregarlo? ¿Estaría dispuesto? Después de haber pasado esa depresión tan grande, esa depresión silenciosa de Abraham, de desear en el corazón tener un bebé y no poderlo tener y no poderle decirle nada a Sara porque él sabía lo que pasaba, que Sara era estéril. Y después Dios te da uno y quiere, ¿no recuerdan recuerdan la historia de la tsunamita? ¿Qué fue lo que le dijo ella al profeta Eliseo? ¿Es que acaso yo te pedí hijo a ti? ¿Por qué me traíste ese dolor? Viniste a mi casa, te atendí bien y vienes tú metido a ofrecerme un hijo y Dios me lo da y después me lo quita para darme este gran dolor. ¿Y qué fue lo que le pasó a Eliseo? Se llenó él también de dolor. Tremendo eso. Entonces, aquí Dios preparó a Abraham para este gran acontecimiento. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me has rehusado tu hijo único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí, a espaldas de él, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y lo tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Entonces aquí vemos un paralelismo. Yo no me atrevo a decir que Dios le sufrió una depresión. Yo no me atrevo a decir eso, porque sé que Él es perfecto, pero Él también tiene sentimientos. Él tiene espíritu, Él es alma, espíritu. Él pudo haber sentido una depresión, pero yo no me atrevo a asegurarlo. Pero sí le puedo decir que Jesús sí tuvo la depresión, porque Jesús tenía que saborear el dolor y Él tuvo su depresión. ¿Dónde tuvo la depresión Jesús? Eso lo vamos a ver después, cuando lleguemos a Jesús. ¿Dónde la tuvo? Allá en el Getsemaní, cuando se arrodilló y le pidió al Señor, si es de ti, quita esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso fue un estado depresivo de él. ¿Qué fue lo que dice la palabra? Entonces Dios le mandó ¿a quiénes? Ángeles para que lo fortalecieran. Ahí estuvo la depresión de eso. Eso es otro tema. Bien. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá. Por eso es que estamos siempre ahí con Abraham. Vemos a Jireh y vemos a El Shaddai y vemos aquellos grandes nombres de Dios que fueron manifestados por primera vez a ser humano.
Por tanto, se dice hoy, en el monte del Señor será provisto. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Hay una victoria intrínseca en todo esto, que él poseería y derrotaría a todos sus enemigos, y que nosotros somos hijos de Abraham, porque en él han sido bendecidas todas las familias de la tierra, todas las naciones. En él viene esa bendición nuestra que usted debe apropiarse. Debe estar claro que usted ha sido bendecido, pero usted tiene que entender que hay cosas que no pasan porque nosotros queremos que pasen ya. Ya no, hay un tiempo. Entienda que lo que usted puede estar pasando ahora, o usted haya estado deprimido, o usted haya sentido aquella cosa, es porque Dios lo está preparando. Dese ánimo usted mismo. Lo que estoy pasando ahora es porque viene algo muy grande. Lo que estoy pasando ahora simplemente es que estamos cavando hacia abajo para ir hacia arriba a edificar lo que Dios tiene para mí. Nunca deje que la depresión le llegue. Porque usted deja que la depresión le llegue y esa es la puerta que le vas a abrir ¿a qué? A la esquizofrenia. Luego, por no escuchar una voz, por no escuchar la voz de Dios y no serle obediente a la voz de Dios, vendrá como castigo miles de voces. Que la gente, mucha gente alcanza ese estado depresivo que es la esquizofrenia. Es escuchar muchas voces al mismo tiempo sin entender y ni saber a cuál voz le va a atender. Y que el enemigo del esquizofrénico, el enemigo del deprimido se parece mucho y es el mismo. ¿Quién? Los que lo quieren. Una persona esquizofrénica o una persona deprimida, ¿a quién es que le quiere hacer daño? Al que ama. Lastimosamente, es una influencia diabólica. Pero tenemos un grave problema. Todos somos esquizofrénicos. Simplemente que a uno se les ha despertado eso. Todos tenemos células de cáncer, pero no a todos se les desarrolla. Entonces, todo está ahí para analizarlo y verlo, simplemente. Y usted se entera y usted es libre, porque la verdad nos hace libre. Hay depresiones con propósitos eternos de Dios, aún tenga un toque, que tenga que llevar a otros a la depresión como Agar. Vamos a ver. Hay depresiones con propósitos eternos, aunque tenga que tocar y llevar a otros a las depresiones como la de Agar. ¿Cómo fue la depresión de Agar? Eso es tremendo. Veámoslo ahí en el 21, 14, 19. Dice la palabra 14. 14, 19. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque
decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó frente al muchacho, alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? Levántate del muchacho, ¿dónde está? Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto. Fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán. Y su madre le tomó mujer en la tierra de Egipto. Entonces, en estos tres versículos, 18, tenemos muchas cosas para entender y comprender. Pero voy a salirme un poquito del tema. Usted va a ver bien el 18. Vamos a verlo. Vamos a estudiar un poquito para que aprendamos a ver la revelación. 18. ¿Qué dice? Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo, ¿quién dice? Porque yo haré de él una nación grande. Pero vamos a ir desde el 17 primero. Ok. Y oyó Dios la voz del muchacho. Escúcheme. ¿Quién lo oyó? Dios. La voz del muchacho. Y el ángel de Dios, que es Jesucristo, llamó a Agar ¿desde dónde? Desde el cielo. Estaban los dos. Y dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. 18. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo, ¿quién está hablando? El ángel de Dios. ¿O está hablando Dios? Quiero que ustedes me lo entiendan. Yo haré de él una gran nación. Siga. Entonces Dios abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, pero estaba él allá arriba. Y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Entonces, usted tiene que ver que cómo se conjuga todo esto. El ángel, Dios, el ángel, primero, Dios. El ángel de Dios, que es Cristo, y el ángel que se le apareció, porque también se apareció un ángel. Usted tiene que leer bien, usted va a ver cómo un ángel habla como si fuese Dios. Es lo que estábamos explicando hoy. Si yo mando a decirle algo a David con María, y María le da el recado, claro, ella no va a ser garante de ser, o sea, va a decir la cosa como es. Entonces no le va a aumentar nada. Bueno, ya no le aumenta nada. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién fue el que le habló a David? Fui yo, por medio de ella. Así habló Dios en la antigüedad y habló por medio de muchos profetas. Pero en la actualidad Dios habla contigo. Lo que pasa es que tú y yo de repente no hemos agudizado nuestros oídos para escucharlo. No hemos aprendido, no hemos querido aprender a escucharlo. Y la única forma de aprender a escucharlo es oyéndolo por medio de la palabra. Oír es unas cosas y escuchar es otra. Usted debe empezar oyendo para que alcance la sintonía de escuchar. Escuchar es poner atención a lo que le están diciendo. Oír es cualquier cosa. Y el problema es que la mayoría de la gente oye, pero no escucha. ¿Qué pasa? Que todas estas cosas suceden de esa forma. Dios va a moldear tu carácter, aunque tengas que vivir una depresión. No te preocupes por lo que estés viviendo.
Lo importante es que lo que estés viviendo, tú lo conlleves a que es que Dios quiere hacer algo más grande. No te preocupes por lo que estás pasando, por lo que estás padeciendo. Es que Dios está formando un carácter. Esas peleas con tu esposo, con tu esposa, posiblemente son las últimas. Porque ya Dios tiene el caso en las manos y Él quiere transformar la familia, quiere transformar los esposos. Él simplemente no disfrutes una pelea, pero sí disfruta del perdón de Él. Y para disfrutar el perdón de Él, no hagas como la mayoría de las personas que discuten, pelean, se ofenden y ninguno de los dos se pide perdón. Reconciliación en la noche y al otro día sigue la cuenta contando. No, reconcíliese primeramente con Dios. ¿Cómo te vas a reconciliar con Dios? Pidiéndole perdón a tu esposa, a tu esposo, y luego Dios te concederá el perdón.